libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 7, dice: de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro y le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Amén. Hoy vamos a continuar, hermanos, con el estudio del tema los ángeles, su naturaleza, función y ministerio. Esta porción que leímos nos habla acerca de ese trabajo que los ángeles del Señor hacen en favor de los hijos de Dios. Y estuvimos estudiando las funciones de los ángeles. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis para poder ver las clases de ángeles, las jerarquías angelicales o los rangos angelicales. Vamos a ir entrando en detalle en cuanto a este aspecto de los rangos angelicales. Y en primer lugar estuvimos estudiando el término. ¿Se acuerda que le estuve diciendo que en teología cristofanía se le llama en teología a las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento bajo el título o el nombre de el ángel de Jehová o el ángel del Señor? Ahora, el ángel de Jehová en la Escritura aparece representado pero como ningún otro ángel. O sea, es un ángel excepcional, es en su máxima expresión. El ángel de Jehová es el mismo Señor Jesucristo, que así se le nombra, como repito, en el Antiguo Testamento. Porque nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es único. Pero está el otro tipo de ángeles o rangos angelicales, y son los querubines. Según lo que la Escritura nos puede enseñar, es que estas son criaturas vivientes que defienden la santidad de Dios de cualquier muestra de pecado. Pero oiga bien, no es que Dios esté o sea propenso a pecar y que los ángeles, en este caso los querubines, están ahí cuidándolo para que no pequen. No se está refiriendo a eso, sino que ellos más bien lo que hacen es defender la santidad de Dios. En otras palabras, defienden los intereses de Dios. Para tener un poco más claro esta verdad, vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 24. Dice: luego de expulsarlo, dice, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Esta es parte de la historia cuando Dios expulsó a Adán y a Eva del jardín del Edén como consecuencia de su pecado. De tal manera que lo que hizo Dios fue sacarlos de ahí, expulsarlos. Por eso dice ahí que luego los expulsó. Pero después de expulsarlos, ese lugar santo que Dios había hecho para que sus criaturas vivieran ahí en santidad, no quedó ahí vacío ni abandonado, sino que dice que Dios lo que hizo fue que puso, dice, en el Edén, dice, al oriente, los querubines. Pero ¿cuál es la función de los querubines? Dice que estos querubines lo que hacían es que, además de una espada ardiente que se movía por todos lados, para custodiar, dice, el camino que lleva al árbol de la vida. De tal manera que ahí lo que los querubines hicieron fue defender los intereses de Dios, cuidar los intereses de Dios con un celo santo. Pero está el otro rango angelical y son los serafines. Y estos, amados hermanos, son mencionados tan solamente una vez en las Escrituras. Por lo que nosotros podemos notar, su función es alabar a Dios día y noche, alabarlo. Pero hay algo interesante, y es que su aspecto es muy diferente a los demás. Fíjese que el profeta Isaías tuvo una visión, y eso lo cuenta él más ampliamente en el capítulo 6,
de ahí solamente hemos extraído un versículo para poder compartirlo. Dice que él tuvo una gran visión y se encontró en el templo y vio la gloria de Jehová. Pero cuando vio la gloria de Jehová, dice que por encima de él, dice en el capítulo 6, versículo 2, dice, por encima de él habían serafines, dice, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban, dice. Ahí podemos ver nosotros el aspecto, porque Isaías lo que hace es describirnos a los serafines. Tenían 6 alas, dice. Y ahí dice qué era lo que hacían con las alas. O sea, no las tenían solo por tenerlas, sino que con 2 de ellas se cubrían el rostro, dice. Con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Está el otro rango angelical y es el arcángel. Y esto, según lo que la palabra de Dios nos muestra, amados hermanos, este arcángel es el jefe de las huestes guerreras o de los ejércitos celestiales de nuestro Dios. Fíjese que esto es bien particular, porque la Biblia no se refiere a que existan muchos, sino que en la Biblia solo encontramos ese título, pero de una manera singular. Usted puede recorrer la Biblia buscando si encuentra el término arcángel en plural y no lo va a encontrar. La Biblia solo se refiere a este rango, pero de una manera singular. Eso quiere decir que solo existe uno. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice el apóstol Pablo: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Ahora, pero ahí no dice Pablo, el Señor va a descender con voz de arcángeles, ¿verdad? Porque de nuevo vuelve el punto de la tradición religiosa que muchas veces a nosotros nos ha influenciado y nos ha calado hasta los huesos, ¿verdad? Pensamos de que así como existen ángeles, también existen arcángeles. Pero la Biblia no dice eso. Vamos a ver otra porción. Y aquí está más específica, porque aquí está hasta el nombre de ese singular arcángel. Y eso está en Judas, capítulo 1, versículo 9. Dice el apóstol: ni siquiera, dice, el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Aquí Judas, el apóstol, está, amados hermanos, dando a conocer un misterio que no estaba dado a conocer en el Antiguo Testamento. Solamente podemos intuir que fue una revelación de Dios directa que le vino al apóstol Judas. Porque fíjese de que si nosotros vamos al Antiguo Testamento y vamos a ver ya al final del libro de Deuteronomio, que es donde se nos narra cómo Moisés terminó sus días en esta tierra y que el Señor lo llevó a las cumbres del monte y le dijo: mira, le dijo, esa es la tierra que yo le juré a tus padres y a este pueblo se la daré, pero tú no vas a ir allá. Y dice la Biblia que ahí Moisés murió. Y dice la Biblia que el Señor, o sea, el mismo Dios le hizo sepultura y lo enterró. Pero no se menciona más acerca de lo que sucedió después de la muerte de Moisés. Pero aquí el apóstol Judas nos está hablando algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento. Y es que dice que ya en el ambiente espiritual se llevó a cabo una batalla por el cuerpo de Moisés. Y es que Satanás lo quería. Ahí de nuevo volvemos al punto de que estos seres espirituales defienden los intereses de Dios. Porque aquí es donde dice Judas de que el arcángel Miguel, dice,
dice que tuvo un conflicto con el diablo. Eso no lo menciona en el Antiguo Testamento, no se menciona en el libro de Deuteronomio, después que Moisés, dice la Biblia, que el mismo Señor le hizo sepultura y lo enterró. Pero aquí Judas sí nos revela eso, que Dios mismo se lo reveló. Pero ¿qué es lo que pasó? Dice que este Miguel, porque ahí del nombre propio de este arcángel, dice que no se atrevió a pronunciar contra él juicio de maldición, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Pero ahí de nuevo, el punto que nos atañe es que se menciona el caso de el arcángel como alguien singular. ¿Queda claro, hermanos? ¿Queda claro? No arcángeles, sino en la Biblia al menos, y como nosotros decimos, donde la Biblia dice, donde la Biblia calla, callamos. Bueno, en la Biblia también encontramos otra especie de ángeles o de seres espirituales, celestiales, llamados seres vivientes. Fíjese que tanto el profeta Ezequiel como Juan, el apóstol, ya en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, se refiere a ellos como aquellos seres que de día y de noche no cesan de adorar a Dios. Y también podemos notar, por lo que la Biblia dice, que su aspecto es muy singular. O sea, vamos a ver primero lo que dice Ezequiel. Eso está en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice, también dice, en medio del fuego vi algo parecido a 4 seres vivientes, cada uno de los cuales tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de ternero y brillaban como el bronce bruñido. Entonces, en esa visión, en ese éxtasis que tuvo Ezequiel, nos narra que él pudo ver a estos seres vivientes. Dice que vio 4. Pero fíjese que esos 4 seres vivientes, ya en la época de la iglesia primitiva, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, preso por la causa de Cristo, y ahí se le fue revelado lo que ahora nosotros tenemos como el libro de Apocalipsis, de nuevo Juan en su visión pudo ver estos 4 seres vivientes. Y eso está en Apocalipsis capítulo 4 versículos 7 y 8. Dice Juan, hablando de los seres vivientes, dice, el primero, dice, de los seres vivientes era semejante a un león, dice. El segundo, dice, a un toro. El tercero tenía rostro como de hombre. El cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas, dice. Ahí está, que dice que Juan nos cuenta de que estos, dice, seres vivientes, dice, no dejan de adorar, dice, al Cordero día y noche, dice. Entonces quiere decir que estos seres vivientes están ahí delante del Cordero para adorarlo siempre. Ahora vamos a comenzar con la función de los ángeles. Ahora, en primer lugar, estuvimos viendo la última ocasión que la palabra ángel significa mensajero. Eso es lo que significa la palabra ángel. Y su nombre no es un nombre propio, sino que es un título. ¿Se acuerda, verdad? Como son mensajeros, por medio de ellos, Dios, según su voluntad, envía mensajes específicos a sus hijos. Según sus designios, en un momento dado, Dios puede, porque Él todo lo puede, usar a un ángel para enviarle un mensaje a su pueblo o a una persona en particular, como lo hizo también en el antiguo tiempo. Vamos a ver unos ejemplos de cómo los ángeles trabajan como mensajeros. Hay tantos ejemplos en la Biblia, pero uno está en Daniel, capítulo 8, versículo 16. Dice, escuché una voz que desde el río Ulai gritaba, Gabriel, dile a este hombre lo que significa la visión. Que es lo que le estaba pidiendo al Señor, es que le revelara eso, que se lo explicara más claro, pues. Y es entonces cuando, entre otras cosas, dice aquí en este versículo 16 del capítulo 8 de su libro,
escuché una voz que desde el río Ulai gritaba, Gabriel, le estaba refiriendo al ángel Gabriel, quien es el mensajero de Dios. Dile a este hombre lo que significa la visión. Y si usted lee más adelante y quedó picado con lo que acabo de leer, léalo ahí en su casa y se va a dar cuenta cómo el ángel empezó a explicarle a Daniel detalladamente. Tenemos otro ejemplo y eso está en Lucas, en el Nuevo Testamento y en el capítulo 1, versículo 19. Yo soy Gabriel, le dice, y estoy a las órdenes de Dios. Le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte las buenas noticias. Fíjense que Gabriel, nosotros lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento como aquel enviado de Dios para dar mensajes a su pueblo. Ahora, no sabemos si Dios utiliza a otro ángel para hacer este oficio, pero en la Escritura encontramos que es él el más mencionado o el que tiene más participación en cuanto a llevar mensajes a los hijos de Dios, porque esa es una de las funciones de los ángeles, que son mensajeros de Dios. Amén. Otra de las funciones es que adoran a Dios. Hebreos, en el capítulo 1, versículo 6, dice, mire, además de introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Esa es una orden que han recibido los ángeles, que adoren día y noche al Hijo de Dios. Y los ángeles muy obedientes adoran a Cristo día y noche. Están delante del Cordero adorándolo y diciendo, santo, santo, santo es el Cordero. Y nosotros que una hora, menos de una hora, como 30 minutos cantamos, hermano. Y ya muy apenas, ¿verdad? Estamos todos distraídos, pensando saber en qué cosas, hermano. No tenemos el anhelo de poder servir al Señor. Decimos, ay, ¿a qué hora va a terminar el servicio? Falta media hora. Y aquí que termine el hermano. Pues no tener conciencia. Pero esa es una de nuestras funciones también. Debe ser una de nuestras funciones. Adorar al Señor, hermanos. Pero adorarlo con el alma, con todo nuestro ser. Bendigan, decía David, todas mis entrañas de su grande amor, dice en el libro de los Salmos, capítulo 103. Bendice, alma mía, Jehová, le dice, pero bendícelo. Y pues es que es una exhortación a su alma que hacía David, que no dejara de adorarlo. Si los ángeles adoran a Dios, por quienes Cristo no murió, imagínense, nosotros que hemos sido lavados con esa sangre preciosa, que no tendremos ya que ir a la condenación eterna porque Cristo pagó el precio. Deberíamos estar eternamente agradecidos nosotros, hermanos, y conscientes, y el lugar, el momento para adorarlo y alabarlo debería ser, hermanos, para nosotros tan poco que quisiéramos más. Otra de las funciones de los ángeles, que son guerreros de Dios. Acuérdese que hace un momento le dije que Dios, por lo que la Escritura dice, podemos instruir de que Él tiene un orden en sus jerarquías celestiales. En primer lugar, estuvimos viendo que están sujetos a Cristo los ángeles. No es que hacen lo que quieren, pero tampoco es que ellos van donde quieren o realizan las actividades que ellos quieren, sino que realizan las actividades que Dios mismo les ha asignado. Y dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. A la mitad del periodo de gran tribulación, le será negada el acceso a Satanás al cielo. Ya lo estuvimos estudiando eso más detalladamente en el estudio de Apocalipsis. Pero Satanás no es que va a decir, bueno, está bien, ya no me dejan entrar, pues me regreso. No, él no se va a quedar de brazos cruzados, sino que tratará manera de pelear por mantener ese privilegio. Y es ahí donde Juan dice que pudo ver él de que se desató una guerra en el cielo, dice. Es una guerra espiritual que habrá de desarrollarse.
Y aquí se nos menciona el nombre del arcángel Miguel de nuevo. Dice Miguel, dice, y sus ángeles. En otras palabras, Miguel y todo el ejército que él comanda. Y dice que Satanás no fue solo, o no habrá de ir solo, sino que Satanás habrá de llevar a los ángeles, o a una cantidad innumerable de ángeles, que fueron los que él se arrastró en su rebelión y los que se han convertido en demonios. Los llevará también para poder pelear contra Miguel y sus ángeles. Pero dice que el dragón, dice, y sus ángeles a su vez también hicieron frente. Pero, dice aquí Juan, pero no pudieron vencer, dice, porque no hay quien le gane a nuestro Dios. Y aunque él habrá de combatir, no directamente de una manera personal contra Dios, sino contra Miguel y los ángeles de Dios, pero esa victoria Dios la tiene ganada, porque Dios siempre gana. Esa batalla Satanás la tiene perdida, porque ante Dios él siempre pierde. Amén, hermanos. Pero no pudieron vencer, dice, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así de sencillo. Ahora, tenemos otro ejemplo más, y está en Daniel, en el capítulo 10, versículo 13. Dice: durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango. Hace un momento le estuve explicando, cuando estuvimos leyendo otra porción de Daniel, cuando Daniel estaba pidiéndole al Señor que le revelara sus propósitos. Pero resulta de que Daniel estuvo por 21 días orando. Pero dice la escritura, y lo que pasó es que dice que este ángel le dijo, en este caso fue Gabriel quien le habló a Daniel, le dijo: desde el día en que decidiste humillarte, la respuesta ya estaba, y yo venía en camino. Le estoy parafraseando lo que dice ahí, lee usted en su casa esa porción, está muy interesante. Pero le dice: se me atravesó, le dice, se me opuso el príncipe de Persia, le dice, durante 21 días, que fueron los 21 días que Daniel estuvo orando en ayuno y oración. En otras palabras, fue en el último día del ayuno de Daniel que el ángel llegó con la respuesta. Pero oiga bien, durante 21 días. Entonces es claro lo que el ángel le dijo a Daniel. Le dice: desde el día en que decidiste clamar, el primer día, pues la respuesta ya estaba. Pero cuando habla que el príncipe de Persia se le opuso, no se está refiriendo a un gobernante de esta tierra, sino que se está refiriendo a un demonio que se le opuso al ángel Gabriel en su camino, que traía la respuesta al siervo de Dios, a Daniel. ¿Y qué es lo que hizo? Dice el ángel Gabriel que lo que hizo: así que acudió en mi ayuda Miguel. Le dice, ahí se está mencionando al arcángel Miguel, quien es el mismo que habrá de combatir con Satanás cuando se le niegue la entrada al cielo, porque es el jefe de los ejércitos celestiales del Señor. De tal manera que no fue Gabriel el que peleó contra él, sino que llamó a quien debía llamar, a un guerrero. Amén, hermanos. Y le dice: acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes, le dice, de primer rango. Ahí el ángel le está diciendo cuál es la posición que tiene Miguel, el arcángel. Dice que es de primer rango. Ahí podemos ver nosotros que en las huestes espirituales celestiales hay rangos. Ahora, hay otra porción más, y eso está en Hebreos capítulo 1 versículo 7. Dice: en cuanto a los ángeles, dice, él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Esto es para sellar esta verdad que hemos venido analizando, hermanos, sobre la función de los ángeles, que dice que estos ángeles del Señor son sus servidores. Esa es la última frase de este versículo 7 de capítulo 1 de Hebreos: sus servidores. Este es el estudio que tenemos hasta hoy. Queda pendiente la última parte, y nos queda pendiente el aspecto sobre
el ministerio de los ángeles.